Estaba pensando yo en dar una prédica y de hecho ya amanecía como confiado de que esa era la prédica que iba a dar. Entonces, cuando uno ya tiene la prédica, uno como que está más tranquilo, ¿verdad? Se relaja un poquito y dice, bueno, ya tengo la prédica, hoy solamente voy a estar afinando algunas cosas para la tarde. Y mire que después de que llegué aquí del ensayo de alabanza, llego a la casa y me meto ahí al cuarto y comencé yo a querer meditar en la palabra que iba a compartirles. Como que no, yo sentía como que no fluía, como que algo me decía, esto no es lo que tienes que dar, no es lo que tienes que hablar hoy. Y yo sentía aquello, pero que decía, Ana, ya me la hablaste, es para otro tiempo, sentía yo. Y pasaban las horas, ¿sabe? No fluía, no tenía nada, no había nada. Y entonces el Señor me llevó a memoria, ¿sabe? Me llevó a memoria a un día de esta semana atrás, donde yo estaba ahí en el cuarto y estaba en un tiempo de oración que yo estaba llorando por cosas, luchas que yo paso. Y el Señor me hablaba y me decía, quiero que hables algo sobre eso. Algo sobre eso, sobre lo que tú vives. Y el tema que le voy a compartir se llama lágrimas que valen. Díganle la palabra, lágrimas que valen. Lágrimas que valen. Ahora, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí escuchando la palabra, de una u otra manera, alguna vez hemos derramado lágrimas. Levanten la mano si han derramado lágrimas, si han llorado. ¿Cuántos han llorado aquí? ¿Cuántos han derramado lágrimas aquí? Ok, todos hemos derramado lágrimas en algún momento de nuestras vidas, algunos por una razón, otros por otra razón. Podemos derramar lágrimas por muchas razones. Sin embargo, algunos derraman lágrimas, o a veces derramamos lágrimas en ciertos momentos de nuestra vida por malas decisiones que tomamos, o derramamos lágrimas por consecuencias a malas acciones o a malos actos o malos comportamientos nuestros, por desobediencia, y llegamos a derramar lágrimas por esas cosas. Ahora bien, yo no les voy a hablar de ese tipo de lágrimas que derramamos cuando nosotros quizá hemos hecho ese tipo de cosas, sino de lágrimas, escuchen, que derramamos nosotros por permanecer en el camino de Dios. Lágrimas que derramamos por permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Lágrimas que derramamos por permanecer en el propósito de Dios. De ese tipo de lágrimas, porque el tema es lágrimas que valen, pero no valen esas lágrimas que están siendo por consecuencia o que están siendo por malas decisiones, porque si tomamos una mala decisión, mamá, y estamos llorando, pues bien ganado lo tenemos y lloremos por eso. O si es una consecuencia, bueno, es una consecuencia. Entonces no es esta lágrima, sino la lágrima que derramamos por permanecer en el camino de Dios, en el propósito de Dios, por haber decidido. Porque no fue que nos obligaron. Creo que nadie aquí está obligado. ¿Alguien está aquí obligado? Si está aquí obligado, vaya ahora para que tenga la revelación y venga aquí con revelación. Pero nadie está obligado en el camino de Dios. Nadie está obligado. Todos fuimos seducidos y atraídos. Y entonces, cuando nosotros decidimos permanecer en el centro de la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, eso muchas veces nos provoca lágrimas. Viene de la par lágrimas. Pero esas lágrimas valen. Viene de la par lágrimas. Entonces podemos derramar lágrimas por malas decisiones, por consecuencias de malos actos o por muchos otros motivos. Podemos derramar lágrimas porque escuchamos a los temerarios, porque escuchamos canciones melancólicas y nos sacan las lágrimas. Podemos derramar lágrimas porque en una película, no me refiero a esas lágrimas. Hay gente que llora en un hospital todavía y la han visto como 60,000 veces.
Y todavía viene la parte de seguro y lloran. Derraman de ese tipo de lágrimas, pero no son esas lágrimas, hermano. Hay un tipo de lágrimas que tienen un valor muy grande en el reino. Escuche, son las lágrimas que derramamos por caminar en el propósito de Dios o por estar en el centro de su voluntad. Hay personas aquí, o hay personas que quizás no escuchan esta palabra, que el haber decidido permanecer en el propósito les ha hecho pasar momentos de dificultad, les ha hecho pasar calamidad, les ha hecho pasar muchas veces momentos donde parece que no hay nada y pasan momentos de dificultad por haber elegido y pasan esos procesos. Quizás estuvieran teniendo vidas más cómodas en otro lugar, quizás estuvieran teniendo vidas más solventes en otro lugar, y a causa de eso les ha tomado derramar lágrimas. Pero si tú, por haber decidido permanecer en el centro de la voluntad de Dios, has derramado lágrimas, esas lágrimas valen. En el cielo valen. En el cielo vale, porque las has derramado porque tú decidiste no decirle sí a la comodidad, no decirle sí a otras cosas, y decidiste decirle sí a Él. Amén. Y esa permanencia a veces cuesta. Esa permanencia en el propósito de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, cuesta. A veces es difícil. Escuchen, no son lágrimas por malas decisiones, sino por decidir estar donde Dios quiere que estemos. Yo sé que a veces lloramos por malas decisiones, pero no me refiero a esas lágrimas, sino cuando nos toca a veces pasar procesos por decidir estar donde Dios está, donde Dios quiere que estemos, ¿saben? Amén. Lágrimas, como imagínese Cristo en la cruz, imagínese Pablo en una cárcel, imagínese Pedro en una cárcel, imagínese Esteban siendo apedreado. O sea, todos los que deciden pasar por tiempos de dolor o pasan por lágrimas por haber elegido el propósito de Dios, esas lágrimas valen. Escuchen. Un pastor decía esto: prefiero entrar llorando al cielo que saltando de alegría al infierno. Escuchen, prefiero entrar llorando al cielo que saltando de alegría al infierno. Y yo sé que se escucha bien raro porque estar en el cielo nos va a provocar alegría, pero lo que quiere decir es: yo prefiero pasar aflicciones aquí y gozar de allá con Él, que pasarla tranquilo aquí y allá estar compadecido. A eso se refiere. Yo quiero que vayamos a la palabra, al libro de Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. Salmos 126, versículos 5 al 6. Vamos a buscarlo cuando lo tengan en el Salmos 126, 5 al 6. ¿Lo tienen? Amén. Si no, creo que acá va a aparecer también. Dice: los que siembran con lágrimas, ¿los que siembran con qué? Con lágrimas, con gritos de alegría, segarán. El que sale llorando, llevando la semilla para sembrar, volverá con gritos de alegría, trayendo consigo gavillas. Se lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, esa versión. En su versión puede ser que dice diferente, pero dice: los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría, segarán. El que sale llorando, llevando la semilla para sembrar, volverá con gritos de alegría, trayendo consigo gavillas. O sea, todo lo que aquí, hermanos, nosotros padecemos con lágrimas por estar en el propósito de Dios, va a haber un momento donde nosotros vamos a ver que valió la pena. Dile de la paz, que valió la pena. Vale la pena, dile de la paz, llorar en el propósito de Dios, llorar en el centro de la voluntad de Dios, derramar lágrimas
en el centro de la voluntad de Dios. Imagínate, hermano, que quizás te ofendieron, pero tú no quieres salirte del propósito, no tú quieres llenar de rencor, no te quieres llenar de odio, así que tú con lágrimas decides perdonar. Con lágrimas, porque no es que quieres perdonar, que no lo merece quizás esa persona, pero tú no quieres salirte del propósito, tú no quieres salirte del centro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú perdones, que tengas un corazón sano, y entonces tú decides, eliges perdonar, y quizás te cueste lágrimas, quizás lloras, pero obedeces y lo haces. Y entonces el Señor dice: esas lágrimas las tengo guardadas, porque te llevaron a obedecerme. ¿Pudiste elegir no? ¿Pudiste elegir no obedecerme? Llenarte de rencor, vengarte y decir no, ojo por ojo, diente por diente. Pudiste elegirlo, pero elegiste perdonar. Quizás te pegó en el corazón, pero lo hiciste. Entonces, esas lágrimas valen. Quizá te salió una oferta de irte a otro lugar, o quizás te están seduciendo para que te vayas a otro lugar, y quizá te puede ir mejor, quizá en la economía y todas esas cosas, pero Dios quiere que estés aquí, y tú eliges quedarte, aún sabiendo que quizá puedes estar más cómodo en otro lugar, eliges quedarte porque Dios quizá quiere que te quedes. Entonces esas lágrimas valen. ¿Me entienden? Esas lágrimas valen. Quizás quieres hacer algo, pero Dios te dice no, y tú eliges obedecerlo, aún con lágrimas. Esas lágrimas son las que yo te estoy predicando hoy, lágrimas que valen, lágrimas que son derramadas por haber decidido permanecer en el propósito y en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos han derramado esas lágrimas? Levanta la mano. Por elegir permanecer en el propósito. Muchas gracias. Escuche, Dios promete recompensar a aquellos que padecen por su nombre. La palabra lo dice. No a los que padecen por desobedientes. Porque hay gente que está llorando y está en proceso y dice: ay, pero la palabra dice que bienaventurado aquel que padece por el nombre del Señor. Y quizás no están padeciendo por el nombre del Señor, sino porque quizás cometieron una mala decisión, hicieron algo que no tenían que hacer y ahora están viendo las consecuencias. Eso es consecuencia, eso es. Porque al final la vida nos pasa factura, pero yo no me refiero a eso, sino a esas personas, hermanos, que están llorando y quizá perdieron algo, están pasando dificultad, un proceso, y aún con lágrimas están ahí adorando al Señor, están sirviendo al Señor, están congregándose, aún con dolor, aún con llanto. Esas lágrimas valen. No lágrimas que te llevan a la amargura, sino lágrimas que te llevan al altar. No me refiero a esas lágrimas, hermano, que nos llevan a la amargura, sino esas lágrimas que nos llevan a buscar el rostro de Dios, a decirle: aquí estoy. Esas lágrimas valen en el cielo. Yo no sé qué tipo de lágrimas, si usted está derramando lágrimas, qué tipo de lágrimas. Hay gente que llora hasta de enojado. ¿Usted ha visto gente que llora de enojado? Que no pueden quizás actuar bajo el enojo, lloran de enojado. No me refiero a esas lágrimas, esas lágrimas caen, pero van para el infierno, hermano. Allá te van a anunciar allá, porque todos los actos que hacen bajo eso son actos incorrectos. Entonces, no, lágrimas que nos llevan al altar y tú estás ahí en la presencia de Dios y llora: Señor, ayúdame, no puedo solo, pero quiero seguir adelante, no me dejes caer, ayúdame con tu diestra. Tu palabra dice que con tu diestra me sostiene. Esas lágrimas valen. Dile de la parte: ¿qué lágrimas están derramando? Dile: ¿qué lágrimas están derramando? ¿Qué lágrimas está usted derramando? Todos, hermano, vamos a derramar lágrimas. Hemos derramado, algunos estamos derramando y otros van a derramar lágrimas. Pero si hemos de llorar, escuche, que sea porque decidimos quedar
Dios. Y quizá eso nos haga pasar por dificultades, porque nos va a hacer muchas veces pasar por dificultades. El estar en el propósito nos va a hacer pasar por dificultades muchas veces. Nos va a hacer pasar por problemas muchas veces, por tiempos de dolor muchas veces. Esas lágrimas en el cielo están siendo recolectadas. Amén. Dile de la parte, si estás derramando lágrimas por permanecer en el propósito, dile de la parte, Dios hará que cada lágrima valga la pena. Amén. Valga la pena. Valga la pena. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Mateo, al capítulo 5, al versículo 3. Vamos a leer de allí en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Me gusta el 3 y el 4. Dice, vamos con el que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora el 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora, los que lloran, ¿en dónde? En la cantina. Los que lloran escuchando al Buki, los que lloran de amargura, los que lloran de odio, los que lloran por cosas malas, no. Los que lloran por permanecer en el propósito, porque ahí está diciendo, una bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mira lo que dice el versículo siguiente, no sé si puede poner el siguiente, George. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Está hablando bienaventuranzas para todos los que estamos en el reino, hermano. Mira lo que dice el 7, el 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Escuche, los que tienen hambre y sed de justicia se refiere a personas que quizás no han visto todavía la promesa, pero van a ser saciados. La van a ver. Todos los que han derramado lágrimas por permanecer en el propósito de la paz, vamos a ver la promesa. Vamos a ver la promesa. Aleluya. Yo creo que Jesucristo, hermano, cuando nos ve a cada uno de nosotros adorando, hermano, Él creo que dice, valió la pena cada lágrima que derramé. Vale la pena cada gota de sangre que derramé en esa cruz. Cuando nos ve nosotros adorando después de 2000 años, cuando ve a uno que se va agregando, Él va a decir, valió la pena. Entonces igual nosotros, hermano, cuando veamos todas las promesas de Dios cumplidas, cuando veamos al Maestro cara a cara, cuando nos encontremos con Él, vamos a decir, valió la pena cada lágrima que derramé por permanecer en el propósito de Dios. Amén. Entonces, bienaventurados, el 4 lo que dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán saciados. O sea que no es malo llorar no es de débiles, hermano. No es malo llorar, lo malo es llorar por motivos incorrectos y en lugares incorrectos. El Señor sabe que vamos a pasar por circunstancias que nos van a sacar lágrimas. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Ahí no dice bienaventurados los que ríen. Búsqueme. Dice bienaventurados los que lloran, porque Él era consciente que este camino es un camino donde vamos a tener presiones muchas veces. Mira de la parte, pero vale la pena. Entonces quizá te toque soportar ofensas. Quizá te toque esperar más. Quizá te toque resistir ataques del enemigo. Quizá el enemigo traiga dolor y eso provoque que derrames lágrimas. Pero si elegimos
elegimos estar en el propósito de Dios y las derramamos a los pies del Maestro, cada lágrima valdrá la pena. Amén. Cada lágrima valdrá la pena. Hay quienes se han salido de la iglesia por problemas. Se han salido para irse a una cantina, agarrar una botella y allá llorar las penas. Con una caguama en la mano derecha. Han elegido salirse, que no aguantan tantas pruebas como y se salen para ir a llorar por sus procesos allá, con una de los temerarios, con una de despecho ahí, de cualquier canción de ahí. Y si va a derramar lágrimas allá, derramar lágrimas al diablo. Y nosotros tenemos la bendición de que nuestras lágrimas, cuando estamos en el propósito, caen en las manos de Dios. Él las toma, Él las guarda y un día va a decir: aquí está la recompensa de toda lágrima que derramaste por mi nombre. Amén. Por mi nombre. Y sabe, cuando Dios me dijo ahora eso, yo no quería mucho, porque yo no quiero hablar no me gusta mucho hablar de cuando yo estoy pasando por un proceso, ¿sabe? Pero el Señor dice: de eso tienes que hablar, porque tienes autoridad. Porque la lágrima que estás derramando es porque elegiste estar en mi propósito, elegiste estar en el centro de mi voluntad, y por eso estás padeciendo ahorita, por eso estás derramando lágrimas. Pero esa lágrima vale. Esa lágrima vale. Y a veces uno no voy a llorar, porque eso es debilidad, eso es falta de fe. Si la fe te lleva al altar a derramar lágrimas también, la fe nos lleva al altar a que derramemos lágrimas muchas veces en su presencia. No voy a llorar porque yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo en el altar, derrámate en el altar. Yo elijo a Cristo. Yo elijo a Cristo. Entonces, escuchen. Vamos a la palabra, libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4. ¿Cuánto lo tienen? Busquen. Apocalipsis 21, 4 dice: Él, ¿qué dice? Enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando dice alguna, dice toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa debe ser nuestra esperanza, porque vamos a pasar momentos de alegría aquí en la tierra, vamos a pasar momentos de gozo, hermano, pero vamos a pasar en gran parte de nuestra vida momentos de dolor y de sufrimiento. Y entonces nuestra esperanza no debe ser de que la otra semana ya voy a estar bien, ¿no? Porque puede ser que sí, pero puede ser que la siguiente volvamos a tener un problema. No tiene que ser nuestra esperanza por venir aquí en la tierra, porque vamos a pasar altibajos, momentos de bendición, de alegría, de tristeza, pero nuestra esperanza nunca muere. Cuando nosotros tenemos claro que nuestra esperanza es en la eternidad, cuando escucha, Él enjugará nuestras lágrimas, toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza, cuando todo esto pase y nosotros estemos delante de Él, hermano. Y entonces, por esa promesa, yo tengo que permanecer en el altar, en el centro de su voluntad, en el propósito de Dios. Y vamos a pasar por el momento de dolor, sí, claro que sí, pero Él va a recompensar con una corona que es incorruptible. Amén. Vale la pena, dile de vale la pena. Nos toca perdonar llorando. ¿A quién les ha tocado perdonar llorando muchas veces? ¿De qué no quieren? No quieren perdonar. Pero tú sabes que Dios está diciendo: perdona. No quiero, Señor. Y peleas con Dios. Peleas. Porque dice: no. Y Él te dice: sí. Y tú: no. Pero como tú eres un hijo obediente, aún
con tu voluntad que no quieres, la rindes tu voluntad y eliges tu voluntad y vas ahí con lágrimas en tus ojos y dices, te perdono. Lágrimas que van. Cuando nos toca rechazar algo que queremos por amor. A veces nos toca rechazar algo que queremos por amor. Un emprendimiento, una persona. Por amor a Dios. Por amor a su propósito, por amor a su voluntad. Nos toca rechazar muchas cosas que queremos. No es que no las queramos. Esas lágrimas valen. ¿Sabe qué? Una vez me contaba un testimonio del grupo que tenía antes, se llamaba Éxtasis. Éxtasis Café era el grupo donde estaba Seki y sus hermanos, ministraban todas las alabanzas que escuchamos nosotros, como la primera, todas las alabanzas. Y bueno, ellos estaban siendo muy conocidos, iban a la par con Toma tu lugar, el grupo de Marco juntos, los dos grupos iban creciendo juntos, hasta hacían canciones juntos. Y estaban siendo conocidos en Argentina, Centroamérica, México, todos esos lados, juntos los dos grupos. Y saben que cuando grabaron el último CD que sacaron ellos juntos, es el CD como la primera vez, o de los hijos al Padre, esas alabanzas, dice que los contactó una disquera muy reconocida, muy famosa, con la que han firmado tanto cantantes inconversos como cristianos. Y esas disqueras, al firmar con ellos, una de las cosas que va de la mano de ellas es fama, es ser conocidos por todos, porque ellos los impulsan. Y dice que los contactaron, nos gusta la forma en que adoran, porque sacaron la canción Rey de Gloria y esa fue muy conocida. Entonces escuchamos una canción de ustedes que nos impactó como la vibra que tiene, el fluir que tiene, y nos gustaría que firmaran con nosotros para grabar la próxima producción. Y entonces, como ellos todos lo hacen direccionado, pues ellos van del papá, que es el apóstol José Luis Jala, ¿no? Y van, y le dicen, mira que nos llamaron una disquera, la puerta por la que estábamos clamando, porque estábamos orando, porque Dios le abriera puertas al grupo. Las puertas que queríamos que la familia se nos ha abierto, le decía. Nos están llamando una disquera muy conocida para firmar con ellos. Y el apóstol le dijo, no, dice el Señor que no. Dice el Señor que no. Y ellos quedaron en shock porque pensaban que era el momento, era la oportunidad, estaban en el tope. Pero dice el Señor que no. Y con lágrimas en sus ojos obedecieron. Quizá ellos hubieran sido más conocidos de lo que fueron, quizá todavía estuvieran como banda, pero no estarían haciendo lo que están haciendo. Una de las hermanas de Seki que cantaba junto a él en la banda es pastora junto a su esposo en una provincia de Argentina. Otro es profeta en otro lugar. Seki camina ministrando y también es profeta en una de las iglesias. Y entonces están sirviendo en diferentes áreas de la iglesia, que era el propósito de Dios, que crecieran y hicieran que expandieran el reino de esa forma y no como quizá lo iban a hacer de otra forma. Y en su momento lloraron. Entonces muchas veces nos va a tocar a nosotros resistir esos tiempos donde el Señor dice que no y nosotros por decidir estar en el propósito derramamos lágrimas. Yo bien recuerdo, hermano, cuando yo elegí pastorear, yo derramé lágrimas porque yo en el fondo sabía lo que significaba un pastorado. Y más porque yo sabía a dónde Dios me iba a mandar. Entonces, hermano, derramar la piel tendido todo el camino. Todo el camino, llorando. Y entonces, muchas veces Dios nos va a llevar a eso. Pero cuando elegimos su propósito, aún con lágrimas, esas lágrimas valen, hermano. ¿Cómo cree que Jesús le dijo al Padre, si es posible de mí que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad? No piense, hermano, que lo digo así tranquilito, así como se lo digo yo. ¿Se imagínese el momento
presenció, lo sentía en ese momento, no se lo dijo tranquilo. Él se lo había dicho con dolor, con lágrimas en sus ojos. Si es posible de ti, Padre, que pase esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Aunque él sabía que esa voluntad lo llevaría a la cruz, aún con lágrimas caería. Pero es lágrima vale. Esa lágrima vale porque hoy está usted como recompensa de Cristo. Hoy estoy yo como recompensa de Cristo. No estuviéramos nosotros. Están nuestras generaciones. Mira de la paz, tus lágrimas valen. Amén. Él no lo dijo riéndose, él no lo dijo tranquilo, él derramó lágrimas al decirlo, porque amaba al Padre, pero también sabía lo que iba a enfrentar. Entonces, cuando tenemos presente, escuche, cuando tenemos presente la promesa, permanecemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer a pesar de las lágrimas, porque Jesús tenía presente la promesa. Él sabía que iba a redimir multitudes, que iba a redimir la humanidad. Él sabía, pero que sabía también que iba a pasar por dolor, sabía. Entonces Él se mantuvo conectado a la promesa para poder resistir y a pesar de las lágrimas, hacer lo que el Padre dijo que hiciera. Entonces, cuando nosotros tenemos presente la promesa, hermano, nos permanecemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos a pesar de las lágrimas. A pesar de las lágrimas. Amén. No crea que todos los que nos paramos aquí en el altar a predicar o a ministrar, que la hemos tenido sencilla en la semana y por eso estamos aquí. No piense que nos pasamos riendo sin problema, hermano. Si usted supiera a veces cómo toca pararse aquí. Pero se para uno, porque ama a Dios, tiene una convicción y aún con dolores de lágrimas en los ojos, obedece y lo hace, porque es más importante la voluntad del Padre que uno. Entonces no piensen, ¿no? Hay gente que piensa que que dice, no, yo no voy a estar sufriendo porque yo tengo muchas cosas, muchos problemas, muchas luchas. Quizás piensen que los que están sufriendo no las tienen, hermano. Si supiera las lágrimas que uno derrama, si supiera a lo que hay que negar, si supiera el dolor que pasa a uno, y a veces uno se para de esa forma. Pero no es que no le haya dicho al Señor, si es posible de ti que pase de mí esta copa, si es posible, pero que no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. Entonces, dile de la paz, dígale lo que yo diré, sigue perdonando. Vamos, dile, sigue adorando, sigue sirviendo. Aunque muchas veces te toque andar un pañuelo secándote lágrimas, va a valer la pena cada lágrima que derramas por estar en su propósito y en su voluntad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice la palabra. Algunos pensaban que ya habíamos terminado, ¿eh? No estamos acostumbrados a aplaudir durante la prédica. Habrá un momento, dice la palabra, habrá un momento en que Él cambiará nuestro lamento en baile. Quiero que vayamos a la palabra al libro de Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. ¿Lo tiene? Dice, a ver, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Hay otra versión que lo afirma, no lo pregunta, porque todas ellas están en tu libro. Cada una de ellas, cada una de ellas, Dios se acordará. Dios las tiene ahí en su frasco. Hay otra palabra en Apocalipsis que habla que las oraciones de los santos están siendo acumuladas en
copas de oro llenas de incienso, y las oraciones de los santos muchas veces no van con risas, sino que van con llanto. Las oraciones de los santos, hermano, a veces van con llanto y están siendo recolectadas en el cielo, hermano. Aleluya. Así como cada gota de la sangre de Jesús, hermano, está siendo recompensada. Es recompensada cuando nosotros lo adoramos. Así cada lágrima que nosotros derramamos en Él será recompensada cuando miremos y disfrutemos el cumplimiento de sus promesas, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Porque yo también tengo que reír aquí en la tierra, Voy a ver muchas de las cosas que Él me hablaba aquí en la tierra, muchas promesas las voy a ver. No es que voy a pasar todo el tiempo llorando, voy a reír aquí, pero nada se compara cuando lo vea Él a cara descubierta, lo contemplo. Va a decir uno, valió la pena, valió la pena. Aleluya. Una vez, para cerrar con eso, ya cuando estaba en los últimos días de vida, la hermana Botina, yo fui a la casa de ella, como un día antes de que ella muriera, 2 días antes. Y yo como le tenía tanto amor a ella, recuerdo que yo le dije, madre, hasta le dije yo de esa forma, no entiendo por qué está pasando por tanto dolor. Si usted es una mujer de fe, de enamorado, yo de esa forma le dije, no entiendo, estaba tan frustrado, no entiendo. O sea, yo decía, está bien que si grave el Señor, pero ¿por qué con tanto dolor? Porque lloraba del dolor. Y recuerdo que ella me dijo una palabra que me marcó. Es que mi premio es el Señor. Mi recompensa no es que Él me sane, sino que es Él. Entonces yo le vengo a decir a usted y me vengo a decir a mí mismo esa palabra. Mi premio es el Cordero. Dios nos va a contestar muchas oraciones. Dios va a cumplirnos muchas promesas y anhelos de nuestro corazón aquí en la tierra. Claro que sí, lo veremos y nuestras generaciones también lo verán. Pero cuando estemos pasando por dificultades, nuestra esperanza es Él. Y tenemos que entender que el premio de nosotros no son las promesas cumplidas aquí. Aunque las tendremos, no las damos como recompensa, eso es gracia, eso es favor de Dios, no es una recompensa a nuestro buen proceder. Nuestra recompensa es Él, es estar delante del cara a cara, disfrutando, contemplando. Amén. Aleluya. Entonces, como es la recompensa, vale la pena cada lágrima que derramemos en su propósito y en su voluntad. Amén. Vale la pena decirle no a lo que nos separa de Él. Vale la pena decirle no a ese anhelo que quizás teníamos, pero que quizás nos iba a dejar del Padre. Vale la pena perdonar, vale la pena padecer, vale la pena humillarse, vale la pena resistir, vale la pena derramar lágrimas en el altar de Dios. Amén y amén. Recibe un fuerte aplauso, Señor, y se pone de pie. Gracias. Póngase bien. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por confortarnos con tu presencia y con tu palabra. Señor, gracias porque tú jamás
están pasando momentos donde están derramando lágrimas por esa decisión que hicieron de vivir en tu camino, vivir en tu propósito, en tu voluntad. Y que quizás causa eso les toca padecer ciertas cosas, muchas cosas, y les toca llorar muchas veces, Señor. Sabemos que tú, Señor Jesús, vas a recompensar cada lágrima que no derramen en tu altar. Padre, que no derramen lágrimas en otros lugares, que no derramen lágrimas por otras cosas, sino que derramen lágrimas en tu altar, Señor Jesús. Y sabemos que vamos a ver el cumplimiento de muchas promesas que has hecho en nuestras vidas, tanto aquí en la tierra como en la eternidad, Señor Jesús. Y podemos decir, vale la pena. Podemos decir esas lágrimas, vale. Fortalécenos, ayúdanos, confórtanos, Señor, danos resistencia, danos el coraje, la valentía que necesitamos para mantenernos firmes y que podamos decir, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, podamos decir como Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.